¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este espacio que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, un minuto, un libro, y que, bueno, hemos diseñado para llevar un poco la divulgación cultural más allá de las aulas y de las fórmulas químicas. Y bueno, en esta ocasión seguimos con nuestra serie de programas. Vamos a ver ahora la parte de América y de Europa en esta breve historia de la ciencia, basados en el libro de Patricia Farad. Entonces, como hemos visto en los capítulos anteriores, la historia de la ciencia pues obviamente se está escribiendo constantemente, no es una historia ya terminada, sino que cada temporada hay un revisionismo y se está reestructurando y nuevas aportaciones y nuevas visiones y reformismos y en fin, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, lo difícil que puede ser incluso definir el mismo concepto de ciencia, definir qué es un científico, cuándo se constituyó, cuándo surge el método, cuándo surgen, en fin, ya podemos hablar de ciencia. Y veíamos, por ejemplo, en nuestros programas sobre Mesopotamia, sobre Grecia, sobre China, sobre el Islam, cómo en diferentes partes van surgiendo conocimientos diferentes que finalmente se van concentrando en esta visión eurocentrista y de Occidente que pensamos como la definitiva, ¿no? La parte, o, digamos, que de ahí surge la ciencia, o que todo lo que tiene que pasar por Europa es la ciencia. Y pues no. Entonces, hoy vamos a ver la parte correspondiente a esta Europa que viene saliendo del medioevo, que también es muy brillante, también tiene muchos descubrimientos, obviamente eclipsados por esta cuestión del oscurantismo medieval, que también pues también ahí vamos a hacer un programa sobre este mito del oscurantismo medieval, porque bueno, también hubo cosas muy brillantes ahí, pero van saliendo de ahí y entonces viene la parte también renacentista y vamos a tener a estos personajes claves en la historia de la ciencia, como es en este caso Galileo, Copérnico, Kepler, Guillermo Harvey, que le van a dar una visión diferente también a el asunto de cómo ver la ciencia, y después pues Newton y después Descartes con esta parte, Descartes con esta parte del método y cómo surge en este caso ya una metodología necesaria para continuar con la ciencia. Y también es muy importante darse cuenta que pues en estos siglos del Renacimiento, en este siglo XV, es decir, los 1400, después los 1500, va a surgir estas cuestiones de cómo impacta en América, sobre todo en la parte pues que tiene que ver con este aislamiento que sufre Europa por parte de los islámicos, ¿no? De todo el imperio islámico que la logra aislar. Y entonces los europeos, sobre todo esta creciente y naciente burguesía, necesitan, ¿no? Pues salir, y entonces se vuelven mecenas de ingenieros, de matemáticos, de gente de estos protocientíficos que empiezan a darle una visión también muy interesante a lo que va a ser la ciencia, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque tienen que pagar pues para poder encontrar nuevas rutas comerciales, barcos, las matemáticas avanzan, los conocimientos de física, aunque todavía no se le conocía como tal, pero empieza a haber un movimiento ya muy vigoroso con respecto a la utilización práctica de los conocimientos, es decir, ya ponerlos en marcha de una manera masiva y con un objetivo que es buscar nuevos mercados, nuevas rutas comerciales, salir, y luego el impacto que va a tener esto con el descubrimiento de América, ¿no? Este encuentro de dos mundos, y cómo se va a impactar eso también en la tecnología que había en América. Pues sabemos que pues aquí en América no había animales de carga, por lo tanto pues desarrollos como la rueda u otros, o las poleas y todo, pues eran prácticamente inútiles. Entonces tenían su propio desarrollo tecnológico también en América. Pues no por nada se hicieron estas grandes estructuras como el Templo Mayor de Tenochtitlan o de Teotihuacán, o las estructuras mayas o las estructuras incas,
por ejemplo, pues porque tenían una tecnología y los cultivos y todo ello, pues también se basaron en una serie de descubrimientos y de inventiva que se utiliza en una tecnología americana. Entonces, ¿cómo impactan estos dos momentos? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ir viendo hoy, siguiendo a Patricia Farad siempre. Y bueno, pues ya saben, si les gusta lo que vemos, pues pueden suscribirse, pueden apoyarnos aquí, darnos comentarios, en fin, todo lo que ustedes consideren que es necesario para ir mejorando esta serie de programas, ¿no? De historia de la ciencia. Entonces hoy América y Europa en el Renacimiento. Vamos para allá. Galileo, tratando de convencer a sus lectores de que sus poco convencionales ideas eran ciertas, creó un oponente de ficción al que llamó Simplicio, caracterizado como simple demente, pedante y obstinado. Para completar la caricatura, Galileo convirtió a Simplicio en un erudito medieval. La Edad Media se inventó en el Renacimiento, cuando Galileo provocó su controversia a principios del siglo XVI y había quedado relegada a una página en blanco de la historia. Igual que Galileo y sus contemporáneos, numerosos historiadores han destinado a la Edad Media como un lamentable interludio de arcano eclesiastiano, un obstáculo de progreso en la ciencia que dio comienzo alrededor del siglo V y que finalmente se esfumó ante el huracán de inspiración del Renacimiento. La realidad es que todo depende de cómo y dónde se mire. Durante esos siglos suprimidos tuvieron lugar transformaciones esenciales, pero no los estudios de los eruditos, sino en los campos, las forjas, las iglesias, los monasterios. La ciencia es un asunto práctico, no solo teórico, y en su origen no solo se hallan ideas, sino también objetos. Los cambios políticos, científicos y económicos son inseparables. Después de la fundación del Sacro Imperio Romano en el año 800 por Carlomagno, la economía europea resurgió con los señores feudales franceses, cuyo control sobre vastas propiedades impulsó estabilidad. Estos señores feudales invirtieron capital en el desarrollo de inventos que les ayudasen a incrementar su hacienda y su poder. En este nuevo régimen de comercialización competitiva, las innovaciones técnicas aumentaron la eficacia de los métodos de cultivo y fabricación. Con el incremento de los beneficios, se pudo disponer de fondos para dedicarlos al estudio puro. A finales del siglo XIII, Europa occidental ya no era un territorio rural empobrecido, sino que se había convertido en una próspera región comercial en la que la educación florecía en las ciudades independientes. Las invenciones técnicas que ahora nos parecen humildes tuvieron un impacto revolucionario en la sociedad, tanto como las máquinas de vapor varios siglos más tarde. Por ejemplo, los nuevos arneses para las caballerías pueden parecernos una innovación menor, pero contribuyeron a reducir el número de forma espectacular la mano de obra esclava que había contribuido al sostén de los imperios griego y romano. Desarrollos mecánicos básicos como los engranajes permitieron que los molinos aprovechasen más eficazmente la fuerza del viento y del agua, mientras que innovaciones en la agricultura como arados, rotación de cosechas, cría animal o sistemas de irrigación ayudaron a garantizar la regularidad en el suministro de alimentos. Al mismo tiempo, los descubrimientos con metalurgia permitieron elaborar armas más eficaces, mientras que los nuevos procesos químicos permitían crear tratamientos médicos, tintes y utensilios para el hogar. Todas estas mejoras tecnológicas contribuyeron a estimular la investigación, ya que liberaban a las personas del trabajo que consumía su tiempo y ayudaban a crear excedentes de dinero. Estos cambios tecnológicos no se introdujeron por su aportación al conocimiento, sino por su utilidad. Pero de hecho, las mejoras técnicas prácticas sentaron unos sólidos cimientos para las ciencias del futuro. Los terratenientes ricos estaban dispuestos a pagar buen dinero por equipos mejores, lo que estimuló de forma indirecta las investigaciones en mecánica y química, que en la actualidad serían consideradas científicas. Los observadores de estrellas poco interesados en las teorías astronómicas acumularon los datos y técnicas necesarios para determinar la fecha de Pascua, calcular el rumbo de un buque o saber la hora. De forma similar, las habilidades de los herboristas de aldea y los curanderos de monasterios se filtraron más adelante en la farmacología, la botánica y la mineralogía.
Mientras que los campesinos ya eran expertos en asuntos de meteorología, biología y geología, mucho antes que estas disciplinas recibiesen el nombre propio y se convirtieran en ciencias en el siglo XIX. Tanto antes como después de la recuperación económica de Europa, los monasterios fueron lugares de importancia capital para los que el saber se valoraba por sí mismo. Los monjes desempeñaron un papel esencial en la historia científica de Europa por su dedicación a los textos seculares, aparte de los religiosos. En lugar de rechazar los conocimientos de la antigüedad como paganos, los eruditos monásticos decidieron que podían serles útiles en su afán de acercarse a Dios mediante la interpretación de la Biblia, y debatieron una gran variedad de ideas filosóficas relacionadas con sus estudios piadosos. Aunque se suele percibir la actitud de la religión como hostil a la ciencia, el cristianismo fue el responsable de la conservación del saber académico de Europa. En particular, los monjes perpetuaron la práctica romana de recopilar enciclopedias. Numerosos argumentos teológicos giraban alrededor del modo y la razón por lo que Dios había creado tantas formas de vida. Estos argumentos estimularon observaciones detalladas que más adelante fueron clave para las ciencias de la vida. Entre los muchos trabajos que los monjes aprovecharon, destaca como fuente de información la obra de Plinio, un oficial militar romano del siglo I obsesionada con la acumulación de datos. Su colosal Historia Natural, elaborada a partir de trabajos de un centenar de autores, contiene unos 20.000 datos, algunos bastante sospechosos, como el hecho de que los castores se castreasen al percibir la proximidad del cazador, y representa una compilación exhaustiva de los conocimientos georromanos. Mediante la adaptación y la incorporación de los clásicos en sus propios textos, los estudiosos monásticos lograron que escritores como Plinio se siguiesen considerando autoridades de importancia. A medida que la riqueza y el poder de Europa occidental aumentaba, los centros y religiosos y religiones A medida que la riqueza y el poder de Europa occidental aumentaba, los centros religiosos siguieron siendo lugares esenciales para la ciencia futura. Un ejemplo excelente lo tenemos en la Catedral de Chartres, que fue consagrada en 1260 después de sufrir una serie de incendios y que representa una bella expresión del nuevo énfasis en la luz y el orden estético de la arquitectura gótica. La estructura de este edificio cristiano representa los ideales platónicos de un cosmos matemático organizado. Para los platónicos, el mundo material percibido por las personas no es la propia realidad. Los diseñadores humanos crean formas geométricas imperfectas, mientras que los perfectos triángulos, cubos y esferas platónicas son inmutables y eternos. Y a pesar de no poder verse directamente, la existencia de estas formas ideales garantiza la posibilidad de concebirlas en forma matemática. Para explicar estas ideas tan opuestas a la intuición, Platón utilizó la analogía de unos prisioneros atados con lonas antojeras a las que solo se les permite ver las sombras oscilantes de los objetos que una gigantesca hoguera genera sobre el muro de una caverna. Si se libera a un prisionero, éste quedará cegado por la luz del sol procedente de la entrada, de manera que percibirá con mayor claridad el mundo de sombras, que también conoce que el mundo real. La Catedral de Chartres ilustra la relación entre la religión y el comercio y la vida cotidiana durante el desarrollo desde el punto de vista científico del mundo. La catedral no era únicamente un lugar de culto, sino un modelo de la visión medieval del universo. Dios era el arquitecto divino y la armonía geométrica que Chartres representaba para su creación. Los arquitectos humanos pensaban y trabajaban de formas geométricas, y las proporciones de sus edificios remedaban las armonías y divinas relaciones de la música y el universo. La catedral, la economía y el conocimiento especializado crecieron de la mano. La construcción de Chartres no solo fue una misión religiosa, sino un proyecto comunitario que supuso trabajo para todos, estimuló la inventiva e impulsó empresas locales. Chartres está repleta de innovaciones tecnológicas inspiradas en las demandas teológicas de un techo elevado y de una iluminación divina, para crear un espacio inmenso, pero también estable y estructurado. Los arquitectos de la catedral idearon nuevos conceptos arquitectónicos como los arbotones y estimularon el interés por la mecánica matemática. De forma similar, los artesanos del vidrio y del metal desarrollaron nuevos procesos químicos para la producción de vitrales,
de luminosos colores y formas geométricas. Los comerciantes hicieron donaciones para proteger sus almas y para expresar gratitud por sus beneficios. Los vitrales pagados por los gremios locales no muestran únicamente escenas bíblicas, sino que también celebran a los artesanos de la ciudad. Por ejemplo, en una de las secuencias se muestra la imagen más antigua conocida de un modesto pero vitral invento que permitió emprender esta ambiciosa construcción, la carretilla. En esta catedral, lo mundano y lo científico se combinan con lo sagrado. Chartres y otras catedrales medievales no solo dominaron las actividades de los habitantes locales, sino que afectaron en gran medida el futuro de modificar la relación de las personas con el tiempo. La ciencia y la tecnología moderna precisan de la medida del tiempo hasta minúsculas fracciones de segundos. Esta visión cuantitativa de la experiencia cotidiana surge de los rituales monásticos, mientras que las oraciones de los musulmanes y los judíos se basaban en la posición del sol en el cielo. Los cristianos devotos rezaban a intervalos regulares que estructuraban su rutina diaria. Aún antes de la invención de los relojes mecánicos, las catedrales anunciaban sus servicios mediante campanas, cuyo repique convocaba a los fieles 7 veces al día. La sustitución de los ritmos de la naturaleza por los rituales religiosos hizo surgir un nuevo concepto de tiempo, la visualización del tiempo como algo mensurable que transcurre a un ritmo uniforme parece ahora algo instintivamente obvio. Sin embargo, hace 7 siglos se trataba de un concepto sorprendente para casi todas las personas, cuyas vidas estaban gobernadas por la luz y obscuridad, verano e invierno, siembra y cosecha. Por extraño que nos parezca, las horas se registraban, los registraban. Por extraño que nos parezca, las horas que registraban los artefactos tradicionales para medir el tiempo, como los relojes de sol o de agua, eran de longitud variable, puesto que lo que hacían era medir 12 unidades entre la salida del sol y el ocaso. Así, durante el prolongado periodo de luz diurna del verano, estas unidades duraban más que el invierno y viceversa. Milán entró a la historia de la medición del tiempo en 1336, cuando el reloj de una de sus iglesias marcó por primera vez 24 horas iguales. En lugar de seguir los ritmos diarios y estacionales creados por Dios, los relojes mecánicos segmentaban artificialmente el tiempo en bloques de duración uniforme. A finales del siglo XIV, varias catedrales europeas presumían de prominentes torres con reloj que se alzaban hacia Dios, pero al mismo tiempo controlaban la vida en la tierra. Aunque no eran muy precisos, los mejores perdían 15 minutos al día. Estos relojes de iglesia modificaron de forma irrevocable la participación de los seres humanos en el mundo. En lugar de responder a los patrones de la luz natural, las personas empezaron a considerar sus vidas divididas en unidades iguales determinadas de forma arbitraria y mecánica. La ciencia se basa en la precisión de las medidas y la coordinación global, y sin embargo, este método de control mediante la medición de tiempo fue introducido por los monjes cristianos. Además de dividir el tiempo en bloques iguales, los relojes contribuyeron a la transferencia de poder de la Iglesia a los gobernantes seculares. En 1370, el rey de Francia ordenó que los relojes de todas las parroquias de París se sincronizasen con el suyo. La imposición de un orden de un tiempo tuvo también consecuencias en la economía. Recordar, el tiempo es oro, advertía el austero experto en electricidad Benjamin Franklin a los comerciantes del siglo XVIII. Este proverbio, tan famoso en estos días, hubiese horrorizado a los cristianos tradicionales. Para ellos, el tiempo pertenecía a Dios y no se podía vender. Los intereses sobre los préstamos estaban prohibidos por las autoridades eclesiásticas que afirmaban que era inmoral sacar provecho de este regalo divino. Sin embargo, con el florecimiento económico de Europa, estas mismas autoridades se convencieron poco a poco de que la resistencia era fútil. Los vitrales de Chartres refrendan las prácticas comerciales, ya que mostraban cambistas y cambiando y pesando monedas de oro. Mientras que los musulmanes practicantes siguen teniendo prohibido tomar una hipoteca, las autoridades cristianas ajustaron sus principios religiosos para dar cabida a un sistema de crédito capitalista que dominó Europa y sostuvo sus propias riquezas. Los eruditos cristianos de los tiempos medievales influyeron también de forma espectacular en la ciencia por venir. La escuela monástica de Chartres fue uno de los principales centros formativos de Francia. Durante 2 siglos y en ella se impartían enseñanzas clásicas junto a las cristianas.
Los estudiantes no se inscribían en escuelas específicas, sino que se hacían discípulos de maestros individuales, y entre los distinguidos intelectuales de la catedral se hallaba Bernardo de Chartres, que dijo en el siglo XII, la cita se suele atribuir a Newton: si he visto más lejos que los otros hombres, es porque me he ospado a hombres de gigantes. Bernardo tenía la mente de dos gigantes, uno de ellos era la Biblia, el otro Platón, o la versión distorsionada y condensada que había sobrevivido a sus traducciones. Esta combinación de herencia clásica y cristiana caracterizaba el tipo de enseñanza que recibían los estudiantes. La escuela entró gradualmente en decadencia, pero no la cerrazón de sus programas, sino porque Chartres siguió siendo una ciudad pequeña cuya educación estaba dominada por la catedral. En cambio, el cercano París creció rápidamente hasta convertirse en un importante centro comercial. Como otros centros igualmente prósperos, París empezó a atraer destacados eruditos. Pequeños grupos empezaron a separarse de la iglesia para formar sus propias organizaciones independientes. Las universidades. Las universidades eran instituciones únicas que diferenciaban el aprendizaje en Europa de lo que sucedía en el resto del mundo. En 1200, Europa poseía ya tres: Bolonia, la primera, París y Oxford. Durante los 3 siglos posteriores se fundaron alrededor de 70 universidades más, en ciudades ansiosas de darse publicidad. Las universidades se convirtieron en instituciones poderosas que podían negociar tanto con el Estado como la Iglesia. De un modo similar a los gremios, se gobernaban a sí mismas, pero también gozaban de privilegios especiales para sus miembros, a los que se consideraban distinguidos protectores de los esotéricos conocimientos. Esta protección suponía que, aparte de su rol principal como enseñantes, los intelectuales medievales podían discutir ideas controvertidas de forma relativamente libre. Incluso antes, algunos estudiosos monásticos ya habían empezado a modificar sus visiones de Dios. Los conocimientos clásicos heredados a través de los enciclopedistas les hicieron apartarse de la visión tradicional de un Dios que era la causa directa e inmediata de todo lo que sucedía en el universo. En vez de eso, los teólogos progresistas sostenían que la naturaleza era más bien una máquina armoniosa que había sido diseñada por Dios para que funcionaba de forma independiente, dejando parte de los milagros y portentos sobrenaturales que demostrar su ocasional intervención. Este cambio de orientación tecnológico hacia un cosmos que se autorregulaba fue fundamental, ya que alentaba a los intelectuales a no limitar su estudio de la Biblia, sino también a estudiar el mundo que los rodeaba. Para obtener información sobre el universo y su funcionamiento, intentaron recuperar los antiguos conocimientos de los griegos que habían perdido peso en la Europa de habla latina, pero habían sido conservados y modificados por el Imperio Islámico. Cuando a finales del siglo XII se pudo disponer de traducciones al latín, los estudiosos universitarios llenaron esta herencia griega y árabe hacia nuestras metas. No hubo ruptura alguna con el pasado para cambiar un estilo de pensamiento científico. En lugar de inventar programas de estudio nuevos para los alumnos, los profesores de universidades modificaron los antiguos planes de estudios griegos. En Shard, una escultura de piedra muestra 7 figuras que representan las 7 artes liberales, que seguían dominados por el conocimiento impartido por las universidades. Las universidades organizaban la enseñanza con una estricta jerarquía que reflejaba su origen dual, griego y cristiano. En el escalón más alto lo ocupaba la teología. En el siguiente nivel se encuentra la lógica racional y la filosofía natural. Los estudiantes medievales debían dominar ambas materias antes de que se les permitiese ingresar a la facultad de teología, en la que condenadas autoridades eclesiásticas pasaban años enfrascados en el estudio de textos en lugar de buscar la santidad. En la base de la pirámide se hallaban diversas artes liberales, divididas en dos grupos denominados según la palabra latina que significaba 4 y 3: el quadrium de astronomía, geometría y aritmética y la música, y el trivium de la retórica, la gramática y la lógica. Las materias del quadrium sostuvieron el diseño de Chartres como el reflejo terrenal de un universo platónico. En las universidades medievales, el quadrium se transformó gracias a las nuevas traducciones disponibles del árabe y del griego y se convirtieron en un cuerpo de conocimientos importante para la ciencia posterior. En cambio, el trivium se percibía como inferior y de hecho la palabra trivial tiene ahí su origen.
Estas materias eran simbolizadas por musas y diosas femeninas, a pesar de que las mujeres tenían prohibido estudiar en las universidades y apenas tenían acceso a las 7 artes liberales, que están reservadas a los hombres, y no a todos, sino a gentilhombres privilegiados que estudiaban de los libros, desdeñaban el trabajo manual y adquirían conocimientos teóricos, no prácticos. En latín, liber significaba tanto libre como libro, y la educación estaba destinada a producir ciudadanos cultivados, no trabajadores capaces de ganarse la vida. En el quadrivium, cada una de las librescas artes liberales tenía su equivalente mecánico adecuado para las clases inferiores. Por ejemplo, los constructores utilizaban la geometría para alzar puentes, los comerciantes efectuaban operaciones aritméticas, los navegantes empleaban las estrellas musicales. La educación era para los ricos y ganar dinero con el trabajo físico era visto como degradante, una actitud que se mantendría durante siglos. Incluso en la Inglaterra victoriana, los ingenieros eran considerados socialmente inferiores a científicos y el trabajo menos digno de la especulación científica. No era así en Estados Unidos, donde se administraba el prolífico inventor Thomas Edison para declarar que el genio consistía de 1% de inspiración y 99% de transpiración. Paradójicamente, lo que más tarde se denominó ciencia surgió de las artes liberales y mecánicas. Para entender el sentido moderno de arte, piense en la palabra artesano y artificial. En el caso de ciencia, piense en libros. Las asignaturas que ahora se consideran parte de las artes, escultura, pintura, arquitectura, eran en su origen habilidades manuales que practicaban las clases sociales bajas. Las disciplinas científicas matemáticas, por otra parte, surgen de la enseñanza académica, en latín, ciencia, pensado para las clases altas. Estos conocimientos no solo incluían teoremas geométricos y modelos cosmológicos derivados de las 7 artes liberales, sino también música, un tema que como la ciencia puede interpretarse con instrumentos, pero también analizarse desde el punto de vista teórico. La ciencia abarcaba también la teología, de la que se suelen afirmar actualmente que es opuesta a la ciencia. Los estudiosos medievales intentaron acercarse a Dios, no acumular conocimientos por su propio mérito, y sostenían que la nueva filosofía natural no suponía contradicción alguna con sus estudios religiosos, sino que, al contrario, les daría un impulso adicional, como explicaba Roger Bacon, uno de los principales defensores de este punto de vista. Una disciplina es la señora de las otras. Me refiero a la teología, de la que otras son necesidades integrales y que no pueden alcanzar sus fines sin ella. Roger Bacon era un erudito experimentador y alquimista franciscano que desarrolló su obra en París y Oxford en la segunda mitad del siglo XIII. Se le conoce especialmente por sus trabajos de óptica, ya que representa un vínculo fundamental entre Alhazen, el célebre estudioso islámico, y Kepler, que investigó la luz más de 300 años después de Bacon. Los puntos de vista de Bacon surgen de sus ideas religiosas acerca de la naturaleza de la luz, de una forma que tenía sentido en aquel tiempo, pero que ahora parece contraria a la intuición. Bacon consideraba que la luz era al mismo tiempo trascendente y física, divina y corpórea. Para los intelectuales del medioevo, el lugar de un objeto en el mundo dependía de cómo manifestar la presencia de Dios. La luz estaba en una posición más alta de la jerarquía espiritual que una piedra, pero la única forma de entenderlas ambas era mediante la percepción de su esencia divina. En otras palabras, los vitrales de la Catedral de Shah mostraban escenas que ofrecían de forma explícita lecciones morales y bíblicas, pero también actuaban como ventanales translúcidos que dejaban pasar la luz sagrada para iluminar tanto el intelecto como el alma. Alquimia. Casi todos los científicos opinan que la alquimia es una estupidez. Sin embargo, en 1936, el físico nuclear Ernest Rutherford recordó una charla en la Universidad de Cambridge, en la que se describió a sí mismo como un alquimista moderno. En lugar de transmutar plomo en oro, presumía Rutherford, había transformado nitrógeno en oxígeno, bombardeándolo con partículas alfa.
En su escudo de armas aparecía el mítico padre fundador de la alquimia, Hermes Trismegistro, Hermes 3 veces poderoso, una amalgama de diversos sabios de Egipto de la antigüedad cuyo nombre aún se conserva en la frase herméticamente cerrado. Puede que Rutherford simplemente quisiera permitirse un capricho científico, pero también trata de decir algo serio. Algunas de las ambiciones de los alquimistas parecen actualmente ridículas. Hallar la piedra filosofal o el elixir de la vida, por ejemplo. Pero sus técnicas, instrumentos y prácticas formaron el núcleo de la ciencia experimental. La historia de la alquimia es prolongada e internacional. Newton y otros aficionados del siglo XVII basaron sus investigaciones en una traducción hermética que se remontaba a la antigua Babilonia. Se había desarrollado en Egipto y Grecia, así como en China y la India, y había llegado a Europa procedente del Imperio Islámico del siglo XII. Siendo una disciplina importada de Oriente, el vocabulario especializado de la alquimia se originaba en la transliteración de las palabras árabes, algunas de las cuales entraron en el lenguaje ordinario como la propia alquimia, elixir, matraz. Los primeros traductores al latín no estaban familiarizados con la alquimia, pero se tropezaron con ella en libros que han hecho famosos como parte de la herencia científica europea. Cuando Gerardo de Cremona empezó a trabajar en Almagesto de Ptolomeo, descubrió que no solo se trataba de astronomía, sino que era mucho más rico en contenido del que se pensaba. La información alquímica había hecho su aparición en la obra de otros influyentes escritores, incluido el propio Aristóteles, y célebres eruditos islámicos como Races y Avicena. El inmensamente popular, aunque apócrifo secreto de secretos de Aristóteles, estaba también repleto de sabiduría médica, alquimia y magia. Los alquimistas se parecían a los científicos en el hecho de que no solo pretendían comprender el mundo, sino también cambiarlo. A diferencia de los estudiosos medievales, intentaban transformar su entorno mediante la invención de nuevas técnicas y la manipulación de fenómenos ya existentes. Aunque la intención de los alquimistas era ayudar a las personas, también necesitaban dinero y protegían sus descubrimientos mediante el uso de signos y simbología arcana. La esencial de la alquimia implica comprender los cambios que pueden tomar numerosas formas. El hierro se convierte en orín, las semillas crecen y se hacen árboles, el agua se congela, la luna cambia de configuración, el alcohol se evapora pero también tonifica y los criminales se reforman. Los alquimistas medievales, influenciados en gran medida por Aristóteles, crecían en un universo interconectado de elementos, casualidades e influencias de los astros. Fervorosos y creyentes, luchaban constantemente por alcanzar la perfección en su búsqueda de Dios. Su principal meta consistía en hallar la piedra filosofal. Una vez identificada, se convertían en la clave universal para la mejora, el procedimiento seguro para obtener oro mediante la limpieza de las imperfecciones de los metales básicos, en forma de prolongar la vida liberando el cuerpo humano de la enfermedad y un camino para lograr la iluminación divina tras la purificación del alma. La alquimia puede parecer absurda en nuestros días, pero se extendió rápidamente en Europa medieval porque parecía ser un sistema racional y coherente. Para muchas personas de aquella época, la alquimia se adaptaba perfectamente a su visión de un universo armónico católico gobernado por los principios aristotélicos. Después de todo, si el pan y el vino podrían sufrir una transobstinación y convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, y si las vetas subterráneas del sucio mineral podían transformarse en brillantes metales, ¿por qué no habría de ser posible curar una enfermedad mortal o convertirla el plomo en oro? Los procesos de transformación eran circunstanciales al aristotelismo, la ortodoxia académica prevalente que describía tanto el comportamiento humano como las reacciones químicas mediante la recombinación de 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, y 4 cualidades, caliente, seco, húmedo, frío. Los detalles eran imprecisos, lo que dejaba un gran margen de movimiento para variaciones sin desviarse de las creencias dominantes. La más famosa de las metas de los alquimistas, la transmutación del plomo en oro, tenía una base teórica sólida. Como muchos estudiosos de Aristóteles, los alquimistas creían que los metales estaban compuestos de azufre caliente y seco, y el mercurio frío y húmedo, principios idealizados, no los verdaderos azufre y mercurio. En el vientre de la Tierra, estos elementos se calientan juntos en diversas condiciones y al cabo de muchos años maduran en forma de distintos metales.
Para acelerar este proceso natural, los alquimistas trataban de formar obsesivamente hallar técnicas químicas que les permitieran abrir ciclos de transformaciones graduales y producir oro directamente. Los alquimistas influyeron sobre el curso de la ciencia en diversos aspectos. El más obvio fue la proyección de sus investigaciones sobre el desarrollo futuro de la química experimental y de la tecnología industrial. A lo largo de los siglos, los alquimistas habían desarrollado y probado con obstinación aparatos para calentar, destilar y cristalizar diferentes sustancias. Y esta tradición de innovación y refinamiento prosiguió durante mucho tiempo después de que la alquimia llegase a Europa. Por ejemplo, los practicantes de las artes herméticas inventaron alambiques para destilar líquidos, como alcohol, en un grado de pureza más logrado hasta ese momento. Perfeccionaron diversos tipos de oro, que entraron en el mundo de la química como baños de arena y baños de agua. Y como le hemos visto, aunque el oro seguía siendo escurridizo, los alquimistas aislaron numerosas sustancias, entre ellas eficaces drogas de uso médico y sulfato amónico, un ingrediente básico en la industria actual de los fertilizantes químicos. Los investigadores herméticos también afectaron a la ciencia futura al convencer a otras personas, profesores universitarios, mecenas, clientes, de que sus experimentos podrían producir resultados de valor. Aunque muchos alquimistas eran verdaderos eruditos, en general solían trabajar fuera de las universidades y ganarse la vida ofreciendo tratamientos médicos y desarrollando procesos químicos con aplicaciones prácticas. Los manuscritos alquímicos de recetas secretas intrigaban a los académicos por lo distinto que eran en sus propios tratados teóricos. Aunque los médicos universitarios siguieron enseñando y publicando las técnicas tradicionales, algunos de ellos empezaron a prescribir drogas y terapias recogidas en libros que circulaban en forma clandestina. Uno de los académicos que defendió más abiertamente la alquimia fue Roger Bacon, del que suele considerarse parte precursor de la moderna ciencia experimental, y en cierto modo lo fue, pero su énfasis en la investigación práctica venía de la alquimia, cuya utilidad desde su punto de vista le concedía un gran valor, como si no podía albergarse esperanzas de prolongar la vida o de curar enfermedades del cuerpo y del alma. Qué mejor uso para las matemáticas que hallar las proporciones medicinales correctas. Bacon hizo una importante inversión en libros y material químico y ayudó a que los investigadores aceptaran el manejo de objetos, no solo de ideas, como algo respetable. Pero tuvo que enfrentarse a sus contemporáneos académicos, que no miraban con buenos ojos la transformación artificial del mundo natural. Su punto de vista era más bien el de la naturaleza sabia. Paradójicamente, se dice que las verdades universales se originan en lugares particulares e individuos específicos. Los profetas adquirieron su sabiduría para iluminar el mundo meditando en la soledad de la naturaleza, en estudios privados o bajo un manzano. Privilegiados expertos formulan las leyes científicas que gobiernan al cosmos. Asimismo, los solitarios alquimistas se encerraban en busca de la piedra filosofal y sus ubicos poderes de purificación del espíritu y de la materia. Creían que un estudioso hermético que pudiese liberarse de las ambiciones mundanas y de conquistar su naturaleza incorrupta se convertía en un magnus, un mago con un profundo conocimiento de la naturaleza. A diferencia de los hechiceros y las brujas que practicaban magia negra mediante la innovación de espíritus sobrenaturales, los magi, magos altruistas, manipulaban los poderes de la naturaleza, con una inspiración frecuentemente matemática. Podían mediar entre las influencias celestiales de arriba y la existencia terrestre de abajo, manipulando la dirección de las fuerzas cósmicas. El magus supremo era Isaac Newton, que se hallaba como la divinidad en varios rostros, Jano, entre el mundo aristotélico y alquímico de las influencias armónicas y el mundo moderno de la ciencia matemática y el de laboratorio. Puede que los científicos aborrezcan la alquimia, pero esta está más próxima a ellos de lo que piensan.